Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Venceremos, venceremos, mil cadenas. Programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Venceremos, la miseria sabemos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, hoy 12 de septiembre del 2021 en nuestro programa número 522. Más de 11 años con la mejor información y elementos para el debate y la discusión. En el día de hoy iniciamos con Inti Illimani con la canción Venceremos, todo un himno del poder popular defendiendo la revolución de Allende en Chile. Bueno, y es que lo recordamos ya que un 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende muere durante el golpe de Estado perpetrado por los militares con la ayuda de Estados Unidos y con la oligarquía y la ultraderecha latinoamericana. A Salvador Allende, a su pensamiento antiimperialista por el poder popular, rendimos un homenaje en el día de hoy. Bueno, y aquí en Colombia sigue el mal ejemplo, muy mal ejemplo del Congreso de la República, que aprueba una reforma tributaria a pupitrazo limpio y desconociendo el debate y las propuestas de las fuerzas alternativas del pueblo colombiano. Bueno, igualmente tenemos que destacar esta semana a nuestra organización sindical, la Asociación Distrital de Educadores y Educadoras de Bogotá, en el desarrollo de diferentes actividades como la del plantón, una velatón desarrollada frente a la Fiscalía de la Nación, en el desarrollo de la Semana por la Paz, exigiendo el derecho a la vida, exigiendo el derecho a la protesta, exigiendo el cumplimiento a los acuerdos pactados, exigiendo que en este país por fin se pueda construir la paz. Queremos hacer la invitación a los delegados y delegadas de las instituciones educativas para que se vinculen a la agenda de actividades de la ADE en el desarrollo de los comités locales y de los seminarios. Espacios muy importantes para hacer el análisis de las diferentes políticas que se están implementando en el sector de la educación y para analizar las circulares de la Secretaría de Educación como la 016 de estímulos emocionales y la 018 de la Secretaría que reconoce la retroactividad para hacer uso de este derecho gracias a la presión de la organización sindical. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro programa Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Iniciamos con nuestro compañero Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE, con su informe distrital, desarrollando estos y otros temas más. Bienvenido y muy buenos días, Alexander. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Muy buenos días, Carlos. Un saludo fraterno a la mesa de trabajo, a los compañeros del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE. Esta semana que ha pasado en medio de una convulsionada agenda social y política, vándalos, los que roban 70.000 millones y proponen una reforma tributaria en plena pandemia. Aquellos que posan de neutrales y transparentes, que son investigados por detrimento fiscal de 4.3 billones con Hidroituango. Un año en rechazo a las masacres en Bogotá. Toda una crisis. En medio de este huracán que deja millones de víctimas por políticas aberrantes, la ADE se hace presente el pasado jueves en la plazoleta de la Fiscalía para rechazar y denunciar las persecuciones, amenaza, asesinato a líderes sociales, firmantes de paz, sindicalistas y comunidades en resistencia, en defensa por la vida de las comunidades educativas. Adicionalmente, a dar respuesta y escuchar a los provisionales que en medio de esta crisis de la política educativa siguen resistiendo, levantando unas banderas en defensa de los derechos colectivos. Por esto invitamos a que se evidencien todas las situaciones en las que se vean afectadas al correo ade@bogotá.org.
Adicionalmente, la ADE está comprometida en rechazar la presencialidad sin condiciones previas y verificables, exigiendo a la Secretaría de Educación a tomar todas las medidas para atender el cuarto pico de la pandemia que para los expertos ha sido anunciado. Por esto le decimos a la Alcaldía y a la Secretaría de Educación que son responsables por acción u omisión de la situación que se genere en medio de la apertura de las instituciones educativas de esta crisis sanitaria. De igual manera, denunciamos que el link de perfilamiento planteado por la Secretaría de Educación de Bogotá frente a la reposición fue cerrado antes de tiempo y que los maestros no pudieron enviar su plan de reposición. Por esto le exigimos a la Secretaría se tomen las acciones pertinentes. De igual manera, no se han brindado las garantías para la aplicación del esquema completo de vacunación, pues no se atiende la resolución 1151 del Ministerio de Salud e impone una circular como la circular 19 que impone el retorno sin un esquema completo de vacunación. Durante la semana que inicia, invitamos a toda la comunidad educativa de Bogotá a inscribirse y participar activamente de los seminarios sindicales locales de formación para continuar el fortalecimiento del debate por el respeto de la autonomía, la defensa del gobierno escolar y el rechazo a la política impuesta, apoyar las tareas sindicales y seguir confrontando las políticas del mal gobierno nacional y distrital, a continuar nuestra agenda en fortalecer la organización sindical y avanzar en la tarea de ser gobierno, porque el pacto histórico representa la verdadera esperanza de un pueblo que pide a gritos un cambio, la construcción de una esperanza democrática de distintas tendencias políticas, culturales y regionales, porque unidos somos un objetivo común, ser poder. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo presente. Les habló Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que cada semana saca una circular cambiando lineamientos y criterios de salud y vacunación de los docentes, como si fuera la experta en el tema. Y todo para seguir obligando a la presencialidad sin condiciones para preservar la vida. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la clase política tradicional colombiana que siempre está y ha estado de la mano con la mafia, según la confesión de los Rodríguez Orejuela. Esto nos recuerda que el mal de Colombia son los gobiernos que en su mayoría los han puesto los delincuentes. Pullas. Y pullas, muchas pullas, al presidente Duque, quien desde su filosofía de la censura descartó a más de 80 escritores colombianos a la Feria del Libro en España, y por motivos ideológicos. ¿Qué tal? La ignorancia es atrevida. Pullas, pero muchas pullas al gobierno de Duque y sus áulicos que le metieron al pueblo colombiano la reforma tributaria en tiempo récord sin poderla estudiar ni debatir. Esta reforma contiene grandes micos y movieron todo tipo de mermelada a escondidas de los colombianos. Y pullas, muchas pullas, a los corruptos congresistas pertenecientes a los partidos más descompuestos de Colombia, quienes votaron para proteger a la ministra Karen Abudinen. A pesar de las pruebas, a pesar del descaro con el que se robaron la plata, y a pesar de que millones de niños se quedaron sin internet por su culpa. Pullas. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas a la Asociación Distrital de Educadores por su permanente movilización, denuncia
y actividad crítica contra la nefasta política neoliberal que ignora, arrodilla y apabulla a los colombianos. ¡Viva la ADE! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al Tribunal Superior de Bogotá por revocar la absolución a los secretarios de Don Uribe, quienes ayudaron con el montaje de la empresa criminal Ochuzadas del DAS para desprestigiar a la Corte Suprema. 5 años para estos bandidos es muy poco. Y además, casa por cárcel. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas a los congresistas de los decentes, quienes presentaron una ponencia alternativa a la reforma tributaria de Duque. Lástima que los corruptos votaron ciegamente por lo que dijo Duque. Todo para los ricos y para la gente del común, solo las chichiguas. Pero bien por los congresistas de decentes. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al equipo de abogados de la primera línea jurídica, que demostraron que los detenidos en movilizaciones son inocentes. Los capturaron injustamente con nada de pruebas. La verdad sale a flote. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas al gran plantón y movilización de los españoles hoy, 12 de septiembre, contra la llegada del presidente Duque y su intervención en la Feria del Libro de Madrid, de la que Colombia es invitado especial. Indignación madrileña por la censura del gobierno a los escritores críticos colombianos. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos, muchos vivas a la memoria del gran Pachito Martínez, fundador del Teatro La Candelaria, sobreviviente de la Unión Patriótica, camarada fiel con el Partido Comunista Colombiano. 6 años sin Pachito, pero vivo en la memoria de los colombianos y en sus obras de teatro. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Bueno, y en los pasados días se aprobó en el Congreso de la República de manera descarada, a pupitrazo limpio, la reforma tributaria que plantea una austeridad fiscal durante los próximos 10 años, los temas del desmonte de la planta de personal y las negociaciones entre el Ministerio de Educación y FECODE son temas que trae aquí la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE en su informe nacional. Bienvenida, María Eugenia. La agenda legislativa y su impacto en la educación pública estatal, su impacto en los derechos del magisterio y la implementación de los acuerdos de FECODE con el gobierno, escenarios inmediatos, urgentes de disputa, profundizar la unidad, la lucha combativa, fortalecer nuestra agenda política y rodear a nuestra FECODE. Es necesario entenderlo como un reto inmediato en un contexto profundamente agresivo en la aplicación de las políticas del modelo y el sistema que de este gobierno se profundizan en contra del pueblo colombiano y sus derechos fundamentales. Con ponencia mayoritaria, la reforma tributaria se aleja de la inversión social para un pueblo que le tocó asumir la crisis de la pandemia, la crisis económica, con hambre, miseria y represión. Asistencialismo, clientelismo, basados en ingreso solidario y negación definitiva de la renta básica son elementos de fondo que tenemos que denunciar en la reforma tributaria. Una reforma aprobada a pupitrazo y a espaldas de la ciudadanía, sin siquiera tener en cuenta las consideraciones de los partidos de oposición. Queremos hablar del artículo 19, el cual queda así: un plan de austeridad y eficiencia en el gasto público, un plan anual de austeridad durante cada año fiscal y durante 10 años. Y se busca con esto un ahorro promedio anual de 1.9 billones de pesos. En ese contexto, la materialización de los acuerdos FECODE y gobierno, a donde nos proponemos en el eje de salud la normalización de aportes del magisterio desde los entes territoriales. De igual manera que los docentes oficiales no afiliados se normalicen en su afiliación. Se aclare por todas las partes, entes territoriales, Ministerio de Educación, Fiduprevisora, Planeación Nacional, el pasivo prestacional que hoy se tiene con el magisterio colombiano. Y de igual manera, en nuestra planta de personal, de hacer seguimiento a un desmonte que de ellas se viene haciendo de manera paulatina. Cuando hablamos de marzo del 2020, personal docente activo a esa fecha de 331.264 maestros y maestras. Una población femenina
de 212.356 mujeres y una población masculina de 118.908 compañeros. En propiedad, 245.343 maestros y maestras. En provisionalidad vacante o vacancia definitiva, 54.266, en vacancia temporal, 15.408, un periodo de prueba de 12.808 maestros y maestras y una planta temporal de 3.439. Con corte al 2021, un retiro de 53.174 docentes por diferentes motivos. Asciende 2021, 11.225 maestros y maestras. Es decir, que con todos estos elementos llamamos al magisterio colombiano a exigir el respeto por nuestras plantas de personal, a rechazar el acoso laboral, a rechazar el acoso digital, a defender la vida, la salud, a defender nuestros acuerdos y a respaldar, a cerrar efectivamente unidad combativa por nuestra federación. Porque FECODE somos todas y todos, vamos por la defensa de la educación pública estatal como derecho fundamental. Bueno, y el pasado día 8 de septiembre se cumplieron 2 meses de la repentina partida del compañero, camarada, amigo, padre, William Agudelo Sedano. Seguimos su legado de lucha intensa y permanente por el derecho a una vida mejor para el magisterio, para los niños y el pueblo colombiano. Y en este ejercicio permanente por mantener viva la memoria de William Agudelo Sedano, tenemos en el día de hoy a su sobrina Rosa Elena. ¿Quién es William para mí? Mi tío William, o como cariñosamente le decía Marce, Osi, y así también todos le decíamos, fue el tío papá, quien nos apoyó, nos formó políticamente, quien nos convocaba para cada 1 de mayo y para cada marcha, el que nos unía al son de un café y un cigarro, el que llenó de camaradería en muchos momentos, mi tío, el famosísimo William Agudelo, el hombre que dejó en mí la mejor huella, la bandera de la humildad, la solidaridad y el amor por lo social, quien nos enseñó el compromiso por la vida y a luchar por una sociedad un poco mejor. William, quien ahora es esa estrella roja en el recuerdo constante que me insta a seguir construyendo un futuro mejor. A mi tío, de pie ante la vida, la alegría ante el recuerdo y el amor para el pueblo. Bueno, y a esta hora de la mañana tenemos la voz del consejo con Heidi Sánchez, nuestra concejala. Bienvenida, Heidi. Un saludo para vos, educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá dentro de la coalición Colombia Humana en representación de la Unión Patriótica. Esta semana se cumple 1 año de la masacre perpetrada en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Soacha, donde esta es la hora que no hay ni un solo condenado. Seguimos preguntándonos quién dio la orden. Fueron 13 muertos y más de 70 heridos con impactos de arma de fuego a manos de la fuerza pública. Es un día para acompañar, exaltar a las víctimas y exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Justicia para las víctimas de abuso policial. Bueno, y ahora tenemos en Voz Educadora la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, refiriéndose a esas relaciones estrechas entre la mafia y los últimos gobiernos en este país. Buenos días, profesor. Buenos días a todos los maestros y maestras de Colombia y a los oyentes de la Voz Educadora. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la ilegitimidad de la burguesía colombiana y todos los años de gobiernos comprendidos desde los años 70 en adelante. Ya está claro, los hermanos Rodríguez Orejuela lo dijeron, todos los presidentes elegidos en Colombia a partir de los años 70 fueron financiados con dinero del narcotráfico. Nadie esperaba a estas alturas esa confesión, pero también de la carta de los Rodríguez Orejuela se desprende algo peor. La naturaleza absolutamente mentirosa del expresidente Pastrana, con el ítem que él eso no lo coge del suelo. Recuerden que su padre, el primer presidente de la alcurnia Pastrana, no ganó las elecciones en esa ocasión, porque recuerdan todos
que las elecciones hasta las 8 de la noche las iba ganando el general Gustavo Rojas Pinilla. Y a partir de ese momento se fue la luz, dejaron de transmitir datos y en la madrugada, como suelen hacer los ladrones, de pronto apareció ganando el padre de Pastrana. Misael, nadie en este país con un poco de inteligencia duda que ese fue el clásico chocorazo. Por tanto, Pastrana 2000 no ha hecho sino prolongar todas las deshonestidades cometidas por su padre, o sea, un buen heredero. Conclusión, todos los presidentes colombianos elegidos a partir de los años 70 fueron aliados de los narcotraficantes. Y eso explica por qué razón el narcotráfico se encumbró tanto y por qué razón precisamente los Estados Unidos después, para combatir al régimen sandinista, tuvo también que acudir a los dineros de los narcotraficantes. El imperialismo norteamericano y el Partido Liberal y Conservador, todos han gobernado ilegítimamente y el imperialismo norteamericano ha practicado la doblez. Aparentemente combate el narcotráfico, pero cuando la coyuntura se lo permite, financia sus fechorías con esos dineros ilegítimos. Bueno, y para hablarnos sobre el boicot a la cumbre de la alimentación, tenemos al compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael con su voz científica. Buenos días, compañero Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora y el tema de hoy es el boicot a la cumbre de la alimentación de septiembre próximo. Desde el 26 al 28 de julio, el gobierno italiano realizó junto con la ONU una reunión preparatoria del evento sobre sistemas alimentarios o precumbre de la alimentación que se convocará para septiembre próximo en Nueva York. Dicho evento fue duramente criticado por la manera como fue presentado, la denuncia de los gigantes de la agroindustria, el riesgo de reforzar el actual modelo alimenticio mundial fracasado y los acuerdos alcanzados por la ONU en el foro de Davos, a la que se denominó la Cumbre del Hambre. Si bien los objetivos propuestos por la ONU para la cumbre de septiembre están muy lejos de la realidad que allí se maneja, los datos estadísticos oficiales reconocen que hubo 811 millones de personas que padecieron hambre durante el 2020, 161 millones más que en el 2019. Se pide boicotear la cumbre de septiembre porque se acusa de crear una verdadera participación de todos los sectores. No está claro quién tiene el control y procedimientos para la toma de decisiones, como en el caso de los sistemas alimentarios industriales que están fallando en muchos frentes, pero que las empresas agroindustriales y alimentarias tratan de mantener el control mediante mecanismos que van desde el acaparamiento de recursos, extracción de riqueza, explotación laboral y reestructurar los sistemas alimentarios hacia una mayor concentración de poder y cadenas de valor aún más globalizadas. También es probable que en la cumbre se apoyen los sistemas alimentarios industriales que promueven los alimentos ultraprocesados, la deforestación, la producción ganadera industrial, el uso intensivo de pesticidas y los monocultivos de productos básicos, factores todos que provocan el deterioro del suelo, la contaminación del agua y el impacto irreversible sobre la biodiversidad y la salud de las personas. En síntesis, esa cumbre de septiembre no brindará soluciones para combatir la desnutrición, el hambre ni la crisis climática. Si la ONU no logra reconstruir un consenso sobre la base de reducir el actual poder preponderante de las multinacionales, el evento de septiembre será simplemente otro show mediático insuficiente para un planeta que exige soluciones y en donde más de 800 millones de personas no cuentan con un plato de comida diario. Actualidad. Actualidad. Comunidades indígenas del Amazonas protestan a Duque por las fotos en las cuales los presenta como figuras decorativas con un espectáculo mediático. Más del 60% de las instituciones educativas rurales de todo el país están sin conectividad a Internet.
El gobierno, a través de su consejero para la estabilización, miente al afirmar que los acuerdos de paz se están cumpliendo. Según el DANE, el 40% de los hogares colombianos no tiene cómo cubrir sus gastos. Algunos tienen que vender sus casas para sobrevivir. Todos juntos seremos la historia a cumplir, a cumplir. Bueno, cualquier aporte, pregunta o sugerencia a vozeducadora@gmail.com. También ubique nuestros programas en YouTube o Facebook con Voz Educadora. De esta manera termina por el día de hoy Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Un feliz descanso para todos y para todas. Un abrazo y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.